Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mufti, como siempre. Un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy les traigo un video muy interesante. Vamos a revisar qué está ocurriendo nuevamente con todo lo que está pasando con el coronavirus y qué puede seguir implicando esto en la economía mundial y también en Bitcoin y las criptomonedas. Pero además de esto, vamos a revisar cómo están algunos negocios en particular, como el caso de las aerolíneas que vamos a revisar el día de hoy, que podrían estar teniendo un futuro un poco más complicado del que creíamos, inclusive ya con todo lo mal que les ha ido en los próximos meses. Además, también vamos a revisar qué va a pasar con Bitcoin. ¿Será que Bitcoin ha empezado a desacoplarse un poco ya de la bolsa o sigue muy correlacionado? Ha tenido una buena subida, vamos a revisar por qué y les voy a traer también información importante sobre nuestros amigos de Tether y cómo esto podría repercutir en Bitcoin. Así que no siendo más amigos, ¡empecemos! Ok, bien amigos, aquí estamos y la OMS nos dice que la investigación sobre la vacuna y el tratamiento contra el coronavirus ha acelerado a una velocidad increíble. Nos han comentado que desde enero más o menos tienen separado ya todo el genoma del virus y están tratando rápidamente. 70 países o más están en este momento intentando encontrar una vacuna para este virus que sigue generando bastantes muertes alrededor del mundo, pero que empieza a mostrar algún tipo de desaceleración. En el caso, por ejemplo, de España, muy puntual, también Italia, muy puntual, se están viendo algunos signos de que podría haber empezado ya a aplanarse la curva y a mostrar algo de alivio para estas regiones del continente, del país, bueno, el continente europeo, pero del país, de los países en particular y del mundo en general. Entonces, esto es positivo, sí lo es. El mercado reacciona un poco positivo a estas noticias, pero también reacciona un poco positivo a algunas noticias que salen sobre los productores de petróleo que mejoran los precios, avisando algunos recortes, aunque nadie sabe si van a ser tan necesarios que se hagan estos recortes, teniendo en cuenta que el precio puede seguir inclusive cayendo, porque la demanda es la que no existe en este momento de petróleo. Pero vamos a revisar paso a paso. Al menos esta es una buena noticia, que se acelere la búsqueda de esta vacuna. Tenemos que desde China nos llega una información de que si bien está desacelerándose en algunos países, China parece que llega una nueva ola de infectados, pero esta vez muchos de los infectados son asintomáticos. Hay muchos estudios que nos están mostrando que hay muchos asintomáticos y esto también puede ser un motivo de alegría para algunos porque posiblemente eres asintomático, pero de muchísima preocupación para los países porque estas personas portan el virus sin saberlo y están poniendo en riesgo a muchas personas que podrían ser sintomáticas, es decir, que podrían presentar problemas con el virus, que podrían empezar a enfermarse y podrían tener complicaciones de salud. Entonces hay una situación en que se está poniendo incómoda en este momento con esta situación y se empiezan a oír los pasaportes de inmunidad que prácticamente nos darían una especie de carnet mundial donde certifica que tú eres una persona que no tienes el virus o que tienes el virus pero eres asintomático, etcétera, etcétera. Y este tipo de personas van a tener que ser de una forma u otra divididas y esto va a empezar a sonar un poquito más draconiano y me parece un poquito más para las personas que están en toda esta cuestión de las conspiraciones, va a sonar un poquito más peligroso en el sentido de que va a haber mucho más control y algunas personas van a poderse mover y otras no. Entonces van a haber algunos tipos de protestas a estas medidas. Vamos a ver qué pasa en realidad, pero la situación empieza a ponerse un poquito más compleja a medida que pasan los días. Jaime Dimon advierte: estamos teniendo una mala recesión en este momento y un estrés financiero similar a la crisis del 2008. El jefe de JP Morgan Chase, James Dimon, dijo que espera que la crisis de coronavirus incluya una mala recesión. Y también le dice en su cuarta anual a los accionistas, advierte que el banco podría considerar suspender los dividendos si la economía alcanza a otros niveles más críticos. Es decir, le está diciendo a las personas que tienen la acción que no le podrían cortar el pago de dividendos para solventar la crisis. Pero lo que más me preocupa de este artículo es que a medida que la economía empeore y las pérdidas credenciales aumenten, atención a las pérdidas crediticias, porque las regulaciones establecidas después de la última crisis de hace una década comenzarían a restringir al banco, advirtió Dimon. Es decir, que si empieza una crisis crediticia, que muy probablemente la va a haber, amigos, los bancos van a estar maniatados y va a haber un problema enorme en la economía. Yo creo que nos acercamos
a esta parte de la recesión, donde empieza a hacerse realidad ella y empieza a haber un problema más crítico. De hecho, inclusive, estamos viendo cómo la Fed está tratando de solventar los mismos problemas que ella creó, y van a venir una cantidad de horas de compra de repos nuevas con muchísima más inyección de capital, porque me parece que empieza poco a poco el virus a derrumbar la burbuja que ya había explotado, que creo yo ya explotó, y que puede terminar siendo mucho peor de lo que pensábamos, porque con esta restricción que están haciendo a las personas de salir, de poder utilizar las economías, millones de restaurantes quebrando, millones de hoteles quebrando, millones de aerolíneas y empresas de turismo quebrando, eso solo apenas la punta del iceberg, y vamos a seguir viendo mucho más dolor. Si a esto le metemos que los bancos pueden caer en una crisis sin precedente porque se van a quedar sin liquidez y la Fed va a tener que imprimir y no va a haber, una crisis de crediticia, y la gente no se va a poder, porque de nada sirve que te puedas endeudar con 0% de interés si no puedes pagar ni siquiera las cuotas normales de un crédito. Y eso va a ser un problema enorme en los próximos días. Yo creo que nos acercamos a una crisis similar a nivel crediticio que la del 2008, donde los bancos van a verse muy afectados, los van a tener que rescatar con muchísima fuerza. Pero además de eso, vamos a ver un colapso en el mercado de inmobiliario. El mercado inmobiliario está a punto de empezar a tener una fuerte recorrección, y me parece a mí que estamos llegando a ese punto, porque a pesar de que están los créditos muy baratos en este momento y que puedes comprar una casa casi que con un interés de menos de 2%, aún así la gente no está animándose, porque si tú vas a ver, millones de papás se están quedando sin empleos, millones de mamás se están quedando sin empleos, millones de familias se están quedando sin dinero, y mucha incertidumbre está invadiendo a todos los ciudadanos de los diferentes países que están en este momento pasando esta crisis. Entonces, no va a haber un aumento en el número de casas nuevas si esta incertidumbre continúa. Y las proyecciones parecen indicar que si bien podemos abrir en un mes o dos, las condiciones van a quedarse por lo menos 6 meses. De hecho, hay algunas aerolíneas diciendo que no van a viajar por más dentro de 6 meses. Yo les voy a traer una noticia ahorita sobre American Airlines en particular, pero sobre el sector general de las aerolíneas, donde se vislumbra un futuro bastante aterrador, bastante crítico, bastante negativo para estas compañías. Entonces, si esta crisis nos golpea, vamos a tener a los bancos caer, vamos a tener las hipotecas, posiblemente una crisis de foreclosures, es decir, de los bancos quitándole la casa a los deudores que no pueden pagar sus casas porque se han quedado sin trabajo. Va a ser un ciclo horrible en el que los gobiernos van a tener que empezar a ayudar a decir, bueno, a nadie se le puede sacar de la casa, a nadie se le puede quitar la casa si no ha pagado. Y vamos a tener que ver cómo se van a empezar a corregir estas deudas, cómo se pueden condonar algunas deudas. La situación de momento se ve bastante compleja y está a punto de estallarnos muy pronto. Esto no es una cosa que puede pasar, esto es algo que muy posiblemente ya está pasando y que vamos a ver empeorar con el paso de los días a medida que esta crisis, no solo sanitaria, pero económica, sigue agravándose. Esto es importante que lo sepamos para invertir, porque en estos tiempos donde está la economía tan compleja, invertir puede ser muy delicado, y es importante saber cuáles son esos activos que nos van a servir de refugio en estas condiciones. Ya vamos a verlo en un momentico, nada más, terminando con las noticias. Y dice Damon, no sabemos exactamente qué deparará el futuro, pero como mínimo suponemos que incluirá una mala recesión mundial combinada con algún tipo de estrés financiero similar a la crisis del 2008. Dijo Simon, después de sus economistas anuales, dijo también, nuestro banco no puede ser inmune a los efectos de este tipo de estrés. Es decir, que espera que los bancos, porque cuando él habla del banco de él, Chase, estamos hablando de todos los bancos de Estados Unidos, es prácticamente lo mismo. Y si ellos la están viendo negra desde ya, es que están avisándole a todo el mundo, esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo, no les vamos a pagar los dividendos. Eso que de pronto no les pagamos los dividendos, eso para mí está claro, no les van a pagar los dividendos y las cosas se van a poner muy feas para todo el sector bancario, que va a quedarse líquido, que no van a haber tantos, y los préstamos que la gente no va a poder pagar. Esto va a ser un verdadero desastre económico. Bueno, y además de esto podemos decir que uno de los mayores soportes que tenían los activos se ha ido. ¿Cuál era el soporte de los activos? Nosotros lo veníamos hablando desde 2019. Yo les venía diciendo que era una economía zombie. Aquí en este canal se ha dicho millones de veces y lo volvemos a decir. La economía era zombie porque estaba siendo alimentada por la Fed con los pagos de los repos. Y los pagos de los repos lo que hacían es que cuando le daban plata a las compañías, ¿qué hacían las compañías? Compraban sus acciones, hacían recompra de acciones, lo que mantenía el mercado alcista
indefinidamente y teníamos una subida y subida y subida en los mercados que era totalmente ficticia. En este momento hemos visto que esto empezó a dejar de ocurrir y vemos la curva aquí, por ejemplo, en esta gráfica, si ustedes la pueden ver, cómo empiezan las compras de las compañías de sus propias acciones. Gran parte de la deuda asumida por las corporaciones no se utilizó para fusiones, adquisiciones o gastos de capital, sino para financiación de recompras de acciones y emisión de dividendos. Eso es lo que estaban haciendo, comprando las acciones. Como era de esperar, cuando se emite tanta deuda para la recompra de acciones, existe una correlación con los precios de los activos. Entonces, al aumentar la compra, aumentan los precios de los activos. Y aquí vemos dónde está el problema. La explosión de la deuda corporativa en los últimos años se volverá problemática durante un próximo mercado bajista a medida que aumenta el deterioro de los precios de los activos. Porque los precios de los activos van a empezar a caer, ya no hay quien los compre, porque ya las empresas no están pudiendo recomprar porque no tienen el dinero y ahora empieza un debacle real y a medida que pasen los días y los precios de las acciones sigan cayendo, las compañías no van a poder pagar las deudas que asumieron para comprar acciones de su propia compañía. Es decir, ya deben más de lo que valen las acciones y unas liquidaciones podrían poner en aprietos a todas estas empresas que hicieron esto. Así que estamos ante una posibilidad enorme de un colapso, mucho más grave me parece a mí que el de 2008, si seguimos en esta condición, y yo creo que es inevitable que podamos no seguir en esta condición. Yo creo que vamos a seguir en estas condiciones, creo que no vamos a poder salir de la cuarentena hasta finales de este mes y posiblemente van a venir algunas restricciones adicionales cuando levantemos las cuarentenas. Los vuelos, por ejemplo, van a dejar de salir como la gente lo espera y vamos a tener una economía frenada por al menos 3 o 4 meses más, inclusive hasta fines de año. Así que las condiciones no se ven para nada fáciles en este momento. Si esto fuera poco, un sector que ya viene muy apaleado es el sector de las aerolíneas. Y nadie viajará durante los próximos 2 meses. Aerolíneas arrojaron productos químicos en tanques de combustible para evitar las algas. Esto se hace en los tanques de combustible cuando no se van a usar, los tienen que llenar de un químico. De hecho, en las refinerías, muchas refinerías en Venezuela, por ejemplo, tengo un reporte muy importante que han hecho sobre las refinerías en Venezuela, que antes eran de las mejores de Sudamérica y que de eso ya no queda nada, todo lo ha destrozado el gobierno actual. Y esas refinerías, ¿de acuerdo?, no se les ha puesto los químicos que requieren para mantenerlas. Es decir, que esta persona que hizo el reporte ha dicho que prácticamente Venezuela ha perdido el 90% de todas sus refinerías, ya son chatarra, ni siquiera se pueden reutilizar en una eventual recuperación económica. Así que me parece importantísimo que entendamos este tema, no solo por lo que está pasando en Venezuela, sino por lo que están haciendo las aerolíneas. Si tú pones este tipo de químicos en tus aviones, es porque esperas mantener los aviones sentados por mucho tiempo. Y 1 mes, 2 meses puede parecer muchísimo tiempo, pero quizás pueda ser más todavía. Entonces, para mí, la proyección que tenía yo en American Airlines, en Delta Airlines, en United Airlines, me sigue pareciendo bastante bajista en este momento. Creo que son de las empresas que más van a sufrir en los próximos meses, al igual que van a sufrir, obviamente, los hoteles, los casinos, restaurantes y, obviamente, parques como los de Disney World o Busch Gardens. Cosas como estas van a seguir sufriendo aquí en los Estados Unidos y, obviamente, se replica esta información a cualquier empresa o país en el que tengan este tipo de actividades, ¿de acuerdo? Así que si tú vives en Colombia, Avianca está mal. Si tú vives en Chile, LATAM y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para que tengamos eso muy en cuenta. Los certificados de inmunidad están llegando a los sobrevivientes de COVID. Obtendrán pasaportes especiales que les permitirán regresar a la normalidad. Se está hablando de pasaportes especiales donde se le darán a personas de que trabajan en la salud o a personas que ya se han recuperado o que son inmunes al virus. Van a darles algunos tipos de pasaportes para que se puedan mover. Seguramente algunas personas que son inmunes o que tienen resistencia al virus van a poder volver a trabajar, pero muchas otras te van a quedar en cuarentena. Así que las condiciones empiezan a ponerse un poquito caóticas y si ahora nos van a poner un carnet o un código para poder salir de la casa, los que sí, los que no, esto va a terminar siendo un poquito más complejo y podría haber inclusive llegar violencia en estas condiciones. Así que estemos atentos. Por eso siempre recomiendo 2 cosas. En tiempos de crisis, primero que todo, seamos muy prudentes, muy inteligentes con nuestras inversiones, pero también respetemos todas las instrucciones que nos den las autoridades competentes. En este caso nos piden que nos quedemos en la casa, que hagamos cuarentena, hagamos eso para ver si podemos ayudar con esto a mejorar las condiciones. Yo, por ejemplo, les quería mostrar esta mascarilla plástica que he hecho yo impresa en mi impresora 3D. Tengo una impresora 3D. Esta me demoro 1 hora y media casi haciendo cada una de estas máscaras. Estoy haciendo varias de ellas para donar
y estoy buscándome y creé una para mí. Si ustedes ven, la puedes poner así, y efectivamente estas máscaras pues con unos filtros que se ponen papel, toallas, pedazos de fábrica dentro de esta tapa, puedes filtrar el aire y ayudar a muchas personas. Así que mantengamos lo que nos piden que hagamos, hagámoslo, y tratemos de ayudar a los demás para mantener las condiciones lo mejor posible para llegar más rápido a la solución del problema. Pero bueno, así tenemos lo de la inmunidad. El petróleo, para hablar rápidamente del petróleo, Rusia dice que está lista para un recorte sustancial de producción. Rusia está lista para discutir recortes sustanciales debido al colapso de la demanda mundial, pero tal como advertimos durante el fin de semana, Rusia dijo también los recortes de producción mundial de petróleo de 10 millones de barriles por minuto podrían no ser suficientes para equilibrar el mercado. Y yo creo que no son suficientes porque la demanda está por el piso, los aviones, los cruceros, los barcos, todo está frenado, los carros están frenados, la gente no está saliendo, la demanda está muy por el suelo. No creo que un recorte de 10 millones de barriles por minuto vaya a hacer la diferencia. Ustedes recuerdan que yo en el video pasado les dije que hay una enorme cantidad de desempleo y que el desempleo podría ser una de las cosas que haga el primer impulso bajista de la economía, y ahí estamos. 3.3 millones de personas reclamaron desempleo en los Estados Unidos, después otras 3.3 se sumaron para un 6.6, 10 millones en menos de una semana, y les dije yo que de 3.5 podríamos empeorar el porcentaje de desempleo en Estados Unidos un 1%. Yo les dije que Wall Street se quedaba corto cuando decían que iba a aumentar solamente un 0.3%. Efectivamente ha aumentado un 0.9%, casi el 1% que yo les dije, yéndose al 4.4% en este momento la tasa de desempleo en Estados Unidos. Y esta tasa de desempleo no corresponde con el coronavirus como tal, sino con antes del coronavirus. Inclusive ya veníamos con los problemas de desempleo. Imagínense cuando salga la tasa de desempleo, que va a tener en cuenta los últimos casos, va a ser bastante crítica, y creo yo que podríamos ya estar llegando a los 7 u 8%, duplicando en este momento la cantidad de personas sin empleo. Una cantidad que podría superar los 47 millones en los Estados Unidos. Los analistas apuntan a $1.700 la onza de oro. Atención, los inversionistas se recargan y preparan para la nueva ola en el oro. Atención, amigos, porque esta es la parte del streaming que ustedes quieren saber, y es en qué puedo invertir, Daniel, en estos momentos de alta incertidumbre. Yo he venido diciéndoles todo este tiempo, el oro es el refugio. Ahora voy a ver en la gráfica para mostrarles cómo yo les había dicho que después de que entrara a ese canal yo iba a aumentar mi posición, y ha hecho el pullback tal cual como les dije. Espero que hayan comprado en esa zona. Pero ahí estaba la compra y sigue estando la compra, porque el oro, en estas condiciones que se avecinan, que está en todo el mundo viendo, que Chase nos acaba de decir que la ve bastante negra, bastante crítica en los futuros en estos últimos meses, vamos a tener que ver cuál es ese refugio, y el oro va a ser ese impresionante refugio para estas condiciones. Yo les aseguro, muchachos, que el oro va a ver inclusivamente los $2.000 por onza o más muy pronto, y que va a ser una de las subidas más fuertes que ha tenido el oro en los últimos años. Creo que el oro está empezando ya a mostrar lo que viene, y creo que va a continuar con este último impulso alcista muy fuerte. De hecho, en la gráfica se muestra una señal alcista de lujo, así que se la voy a mostrar un ratito nomás. Quédense para el análisis técnico del oro, porque el oro puede ser una excelente compra en estos momentos. Ya lo veníamos diciendo, pero lo repito para los que no están todavía en el oro, que lo vengo diciendo desde el año pasado. El oro es el refugio a esta crisis, y va a ser con mucha fuerza. Pero ¿qué otro podría ser el refugio? Se preguntarán a muchos aquí, los que me están mirando. Tenemos a Bitcoin. Bitcoin ha subido un 15%, mientras que los inversionistas empiezan a buscar algún tipo de salvaguarda, algún tipo de refugio a esta crisis. Bitcoin todavía se está correlacionando con la bolsa. Si la bolsa cae, Bitcoin cae. Si la bolsa sube, Bitcoin sube. Pero estamos esperando algo que se llama el decoupling o el desacoplamiento. Y cuando se dé el desacoplamiento de Bitcoin, yo creo que la cantidad de dinero en efectivo que hay en este momento, tratando de salvarse de la bolsa, puede entrar con mucha violencia a el metal precioso como es el oro, y también con mucha fuerza a Bitcoin como tal. Y eso, amigos, podría llevar a Bitcoin a los $15.000 muy rápido, pero muy rápido, porque estamos hablando de dinero, muchísimo dinero, y el mercado de Bitcoin no es tan grande, por lo que una inyección mínima de ese dinero en general podría hacer que Bitcoin rompa inclusive los $15.000. Así que yo les pido que estén muy atentos y sean pacientes, porque si esta crisis se va a empeorar en los próximos 3 meses, el halving de Bitcoin va a estar dentro de ese tiempo. Podríamos ver a un Bitcoin subir con mucha fuerza después del halving, inclusive podría caer un poco antes, pero subir con mucha fuerza después de eso, y desacoplarse de la economía y empezar a tener una correlación tipo refugio
contra la economía. Así que estén muy atentos porque Bitcoin es otro candidato para estas importantes fechas, ¿de acuerdo? Vemos que el hash rate de Bitcoin está subiendo. Aquí vemos la gráfica como en los últimos 2 días ha subido casi un 20-30% de lo que había perdido la vez pasada. Y vemos como desde la caída a 85.000 más o menos, está nuevamente en 115.000. El máximo histórico ha estado en 135.000 aproximadamente. Así que sigue muy alto el hash rate y empieza a subir. ¿Pero por qué empieza a subir el hash rate ahora? Yo les voy a contar rápidamente. Nuestros amigos de Tether, estos Villasuelos, estos muchachones de Tether están nuevamente tras algo y han impreso $2.000 millones en Tethers el 4 de abril. Así que estén atentos porque cuando a estos muchachones se les da por imprimir Tethers es porque Bitcoin podría subir con mucha fuerza. Y esto creo que no es nuevo para nadie, lo hemos hablado muchísimo en mi canal, pero estén atentos porque son $2.000 millones que entraron a Tether. Los imprimieron fresquitos, nuevecitos, así como la Fed los hace Tether. Esperemos que tenga algún respaldo, pero lo que sí es seguro, amigos, es que cuando esta gente imprime Tethers, por lo general Bitcoin se da un buen sacudón, así que estemos muy atentos a lo que pueda hacer Bitcoin en los próximos días. Y bueno, vamos a pasar al análisis técnico rápidamente. Tenemos a Bitcoin haciendo exactamente lo que yo les había comentado que venía el movimiento de Bitcoin. Aquí utilizó muy bien este soporte, ¿de acuerdo? Vemos cómo rompe esta resistencia en esta zona, lo habíamos mostrado también en el streaming pasado. Vemos aquí cómo la rompía en esta zona y vemos que yo les había comentado que estén muy atentos a la ruptura de Bitcoin a la media móvil de 200. Lo hizo acá, hizo un pequeño corrección, lo volvió a hacer acá y aquí sí se mantuvo por encima de la media móvil de 200 en gráficos de 4 horas, generando este último impulso. Un impulso que en mi opinión puede traer como consecuencia el inicio de algún tipo de rally de Bitcoin. Ya tenemos un 8%, Bitcoin está en 7.250. El primer target de Bitcoin para mí serán los 8.000 o 7.800, entre 7.800 y 8.000. Y el siguiente target va a estar en los 8.500, ¿de acuerdo? Vamos a ver porque si Bitcoin se manda este movimiento que estamos esperando, podría ser interesante que llegara inclusive hasta esta zona donde está en el canal bajista que tenemos dibujado desde hace días acá en Bitcoin, que estaría cerca a los 9.200, donde estaría mi último target, al menos de este movimiento. Así que estén atentos porque Bitcoin podría llegar a los 9.200 en mi proyección. Ahora, ¿qué podría pasar? Que Bitcoin pierda la media móvil de 50 de arriba hacia abajo y se ponga por debajo de los 6.500. Si ese es el caso, yo me saldría de una posición en largo Bitcoin y esperaría que Bitcoin nuevamente pusiera el precio por encima de la media móvil de 50 en gráficos de 4 horas para intentar buscar algún otro tipo de impulso alcista. Pero de momento, Bitcoin rompe la media móvil de 50, rompe la media móvil de 200, se pone sobre la resistencia y va a buscar los 7.800 en este momento. Pareciera que ese es el target de Bitcoin ahora, hacia los 7.800, 8.000 y nuevamente hasta los 9.200 como es el último target que tengo dibujado para Bitcoin. Muy interesante si llega a ver el desacoplamiento de Bitcoin de la bolsa de valores. Creo que va a tener un movimiento con mucha fuerza, puede ser parabólico. Estamos acostumbrados a ver este tipo de movimientos parabólicos en Bitcoin, así que estén atentos a ese movimiento. En el caso del oro, miren esta señal brutal alcista que está dando el oro en este momento. Yo les había dicho que estaba en esta posición en oro, en esta zona. Yo había comprado Bitcoin, estaba en mi posición, estaba esperando, había recuperado mi posición de Bitcoin, y del oro, perdón, había recuperado mi posición en oro, y estaba esperando que el oro entrara nuevamente al canal para ampliar mi posición. Vemos cómo ha hecho el pullback tal cual como les dije, que compraron entre la media móvil de 200 y la media móvil de 50 aquí en esta zona, donde estaba la línea de tendencia, y efectivamente desde esa zona ha hecho un 6% en este momento el oro. Así que no solo eso, amigos, sino que también tenemos un hombro cabeza a hombro invertido. Aquí lo vemos. Y este hombro cabeza a hombro es con el cuello diagonal y en este momento está rompiendo el cuello diagonal en esta zona. Así que un movimiento podría llevar al precio del oro a los 167 dólares, perdón, en el ETF del oro, que es el que estoy operando yo en QuantFury. He mostrado a ustedes cómo operarlo en QuantFury. Vemos que yo utilizo el GLD, es el ETF del oro. En este momento tengo más 6.36%. Lo abrimos en el último streaming pasado para mostrarles cómo se abría. Esto es una de prueba nada más, pero lo hicimos mostrándoles este análisis técnico. Así que tengan mucho cuidado, mucha atención cuando se den este tipo de recomendaciones, porque está muy interesante lo que se puede hacer en QuantFury operando diferentes operaciones. Por ejemplo, también compramos ADA con 6%. Tenemos aquí a ADM con un 15%, que lo hemos hecho. Todos son muestras de cómo se puede operar en esta plataforma
y yo la he recomendado muchísimo porque yo opero en ella sin comisiones, opero en ella completamente inmediato las ejecuciones en tiempo real, con precios reales, sin intermediarios, muy pero muy interesante. Entonces, así ven cómo estamos en este momento. Si tú quieres comprar oro físico, lo puedes hacer. Una muy buena recomendación es que lo busques físico, está un poco escaso en este momento y quizás vayas a tener que pagar un poquito más por el oro físico. O comprarlo, por ejemplo, en una criptomoneda como Pax Gold, alguna de estas, donde puedes operar también con oro. Pero lo que sí es importante es que te hagas algo de oro en este momento, porque es una de las mejores y más seguras opciones que tenemos para afrontar esta crisis. Y en este momento rompe el precio, si ustedes pueden ver acá. Vamos a ver acá cómo el precio está rompiendo en este momento en gráficos de 4 horas y le queda solamente 1 hora para cerrar esta vela. Si la vela cierra sobre esta línea, creo que está bastante claro que vamos a tener una excelente entrada en este momento en el oro. Así que estén muy pero muy atentos, porque el oro puede ser una excelente oportunidad de inversión en estos momentos. En la bolsa de valores tenemos que hoy el índice bursátil está en 5.9, casi 6% ha ganado hoy los índices bursátiles. La subida se ha debido a el optimismo que nace por las diferentes noticias con respecto a la desaceleración de los muertos y infectados en el mundo. Pero no caigamos en el error de creer de que estas subidas o bajadas van a ser más por el coronavirus que por la crisis que se generó. Ya en este momento el coronavirus pasa a un lado, me parece a mí, y vamos a tener muy serios problemas económicos por los paros que hicimos en las empresas y en el trabajo de las personas. Y la cuarentena todavía falta mucho para que se levanten. Por lo que esta subida, creo yo, va a llegar al máximo, como les decía yo, hasta los $200 en el Nasdaq, ETF del Nasdaq. Obviamente que si estás viendo el Nasdaq, puedes buscar la proyección es casi la misma, pero en el ETF del Nasdaq estamos buscando hasta los $200, donde yo creo que puede ser un excelente punto de venta. Si no lo es ya en este momento, un buen punto de venta en los $194 por acción del ETF, ¿de acuerdo? Y en este momento tenemos a la compañía de American Airlines, que está cotizando en $9.50, donde yo creo que podría todavía haber un poquito más de dolor y llegar hasta los 7.8, inclusive hasta los 6.7. Recordemos que American Airlines ha anunciado que van a poner químicos en sus aviones, de algas y hongos dentro de los tanques de gasolina, lo que indica que van a mantener muchos de estos aviones parados durante mucho tiempo. Eso quiere decir que la empresa espera muy malas condiciones en los próximos 2 o 3 meses, por lo que yo creo que la acción podría todavía haber un poquito más de dolor, inclusive llegar hasta los 7.5, 7.8 dólares por acción. Y el caso de Delta Airlines, muy similar. En este momento también van a poner algunos químicos en sus aviones y seguramente vamos a llegar hasta los $19 aproximadamente, a unos 15% desde el precio actual. Todavía puede haber un poquito de corrección alcista antes de caer, pero creo que vamos a ver nuevamente los $19 en Delta Airlines para la próxima semana. Así que bueno, amigos, si les ha gustado este video, no olviden suscribirse, denle like, coméntenme para saber cuáles son sus inquietudes y estén atentos a las nuevas notificaciones, porque se viene el club de trading, se vienen muchas sorpresas más y muchos concursos más para que pueda ganar una cuenta de trading.